Bien, la exhortación de esta mañana va a estar versando sobre la sabiduría. Y para eso le voy a pedir a mi hermana Dalgisa, Angustia, Segura, que me ayude a leer unos versos en el libro de Proverbios. Proverbios 1, del 1 al 7. Tranquila, varona, que usted tiene para dar también. Los muchachos no son fáciles. Pero en ese mismo gozo vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Proverbios del 1 al 7. La palabra se eleva en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Le damos gracias al Señor por su palabra. El libro de Proverbios, como todos los libros de la Biblia, tiene sabiduría, o sea, tiene mucho conocimiento para que lo ejerzamos con sabiduría. El libro de Proverbios es conocido como uno de los libros sapiensales, junto al libro de Eclesiastés, Job, Salmos. Y fue escrito por el rey David, no es un estudio de lo vamos a dar, pero es para ir introduciéndonos. Fue escrito por David, en su mayoría, por Salomón, el hijo de David. Y también, conjuntamente, otros sabios aportaron a estos escritos del libro de Proverbios, como el rey Lemuel, entre otros que podemos citar, pero no vamos a empezar a citar todos. Estos sabios conocían la ley de Dios. No era que ellos eran sabios porque sí, tenemos conocimiento. Ese conocimiento que ellos tenían era la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios son los estatutos, esos estamentos, todas esas directrices, todos esos consejos que el Señor nos tiene citado en su palabra. En aquel tiempo, los que habían hasta aquel tiempo. Pero ellos trataban de todo eso, no simplemente conocerlo por conocerlo, sino de aplicarlo a su vida diaria. El pastor hacía mención ahorita de los fariseos. Jesús le decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y ser sabio precisamente basa en eso, en tener conocimiento. ¿Pero para qué yo quiero tener conocimiento? Para hacerme uso de ese conocimiento conforme a lo que yo entiendo, a lo que yo creo, como yo entiendo que yo puedo adaptar ese conocimiento a mi vida, o a vivir el conocimiento como yo debo vivirlo, aplicarlo como se debe aplicar, como me manda la palabra a que yo lo aplique. Y la palabra tiene consejo para todo, no solamente para que usted se conduzca aquí dentro de estas cuatro paredes con cada uno de nosotros, que somos sus hermanos, sino también para que usted se conduzca en su casa, en su hogar, con sus familiares, los que tienen pareja con su pareja, los esposos, los hijos con sus padres, en sus relaciones interpersonales, de amigos, laborales, en la universidad. La palabra tiene consejo en nosotros para todos. Y dice el último verso de los que Adalgisa leyó, tengo otra versión aquí que dice, bueno, ella versaba que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o el temor de Jehová. Aquí dice, en esta versión que tengo, que es Nueva Traducción Viviente, dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Porque dice aquí que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Cuando hablamos del temor a Jehová o el temor de Jehová, no nos estamos refiriendo que tenemos que temerle a Dios porque Dios es un dictador, que es un miedo de como que, cuando usted tiene miedo a algo, usted le pone un muro, usted le pone un stop, usted le pone una pared porque usted le tiene miedo a eso. Por ejemplo, los que le tienen miedo a los perros, como usted le tiene miedo a un perro, usted no se acerca a un perro. No importa que a usted le digan, quédate tranquilo, no, que le juguetón. Usted no se acerca, usted no interactúa. Usted no tiene ningún tipo de interés, no le despierta ningún tipo de interés usted conocer ese perrito porque usted le tiene miedo.
Cuando usted le tiene miedo a algo, cuando usted le teme a algo, tiene temor de algo, usted no trata de conocer ese algo ni de interactuar. Usted simplemente se aleja de ese algo. Eso por allá y yo por aquí. Ese perrito por allá y yo por aquí. Pues ese no es el temor al que se refiere aquí la palabra. Ese temor de Jehová que la palabra dice que nosotros debemos tener. Este temor, es decir, tener esa entrega, esa devoción hacia Dios, ese respeto de querer hacer las cosas bien para Él, que a la vez se traduce en bien para nosotros. Yo no debo de no hacer las cosas por temor a que me traiga una repercusión. Yo debo buscar hacer las cosas bien para agradar a Dios, y eso a su vez se va a traducir en bien para mí. A eso se refiere esta palabra cuando dice el temor de Jehová. No que usted vea a Dios como un dictador, yo no voy a hacer tal cosa o no puedo hacer tal cosa porque entonces Dios me va a castigar. No, usted debe buscar hacer las cosas bien para agradar a Dios y para que usted le vaya bien. Y de eso trata la sabiduría, de usted tener ese conocimiento de Dios. Cuando usted quiere tener ese temor de Dios, o sea, que usted quiere tener esa devoción hacia Él, que usted quiere tener ese compromiso, esa entrega, y ya en el mismo caso se refiere al temor, ¿qué usted hace para tener ese conocimiento? Usted busca acercarse a Dios. Para usted conocer a Dios, usted busca acercarse a Dios, conocerle en oración, interactuando con Él y sobre todo a través de su palabra, porque no hay una otra forma de la que usted pueda conocer a Dios, aparte de usted orar, de querer servir, o sea, el tener la intención de querer hacer solo no basta, usted tiene que conocer. Y para usted conocer a Dios, tiene que conocerlo a través de su palabra. Y esa palabra es la que lo va a ir guiando a usted, instruyendo a que usted pueda ir interactuando con el Señor, en la medida de que usted va conociendo de Él a través de la palabra. Vemos a Dios obrando en el pueblo de Israel en diferentes escenarios, y así puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso está su palabra, para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. Pero el conocimiento por tener conocimiento no basta, no tiene sentido. Hay que saber aplicar el conocimiento, y de eso se trata la sabiduría. La sabiduría no es más que la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. De nada a mí me sirve yo saber predicar si yo no pongo en práctica ese conocimiento que yo adquiero de la palabra. Entonces, mi sabiduría versa en que lo que yo estudio de la palabra, yo tengo que aplicarlo a mi vida, conforme a como yo entiendo, ¿no? Porque la sabiduría no busca, persigue que usted aplique el conocimiento de manera correcta. Dice que la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento a su vez y nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. O sea, la sabiduría nos enseña a discriminar, a tener discernimiento entre lo que conviene y lo que no conviene. Pero para eso yo tengo que tener conocimiento. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para saber no solamente que algo es malo, sino saber la consecuencia que eso me puede traer. Y entonces eso me da a entender por qué yo no debo actuar así, porque yo debo actuar entonces de otra manera. Pero conforme a como yo entiendo, cómo yo me siento en el momento, porque hay momentos en que uno se siente eufórico y se siente molesto. Entonces usted teniendo conocimiento y empleando la sabiduría de ese conocimiento, usted no puede actuar conforme a lo que usted siente en ese momento. Entonces la sabiduría no se trata de actuar, de ejercer lo que conocemos en base a cómo yo me siento, sino en base a como dice la palabra de Dios, hacer todo con sabiduría, con prudencia, con sensatez. Y vemos el ejemplo de Salomón. Salomón era un hombre sabio, de hecho escribió la mayoría de estos escritos que están en Proverbios, y verdaderamente que era bastante sabio. Sin embargo, yo no puedo usar esa sabiduría, ese conocimiento para yo adaptarlo al estilo de vida que yo quiero vivir. No, mi estilo de vida tiene que adaptarse al conocimiento de Dios. Porque Dios en su infinita misericordia y en su voluntad quiere que usted y yo estemos bien.
Entonces yo no puedo coger lo que Dios me da a mí en su palabra y querer adaptarlo a mi estilo de vida, porque entonces, aunque yo conozca eso, yo no estoy siendo sabio. Yo no estoy ejercitando la sabiduría, no estoy ejecutando la sabiduría. Por ejemplo, Salomón era bastante sabio, sin embargo, ¿cómo terminó Salomón? ¿Verdad? Viviendo en cuanto a mujeres, teniendo una vida desordenada a pesar de ser un hombre sabio. ¿Por qué? Porque se hizo sabio en su propia prudencia, bajo su propio concepto, bajo su propio conocimiento. Y ya, aunque conocía la ley de Dios y tenía tanto tiempo ejercitándose y siendo sabio para ejecutarla en cada aspecto de su vida, hay un aspecto que se lo quiso tomar para sí y quiso vivirlo conforme a él entendía, haciéndose sabio en su propia prudencia. Muchas veces nosotros hacemos eso, no somos sabios, no ejecutamos la sabiduría. Y muchos otros también no tenemos sabiduría porque tampoco tenemos conocimiento. Usted no puede hacer un uso correcto de algo que usted no conoce. Usted no puede amar a Dios correctamente si usted no lo conoce. Usted no puede decir, yo no puedo decir que yo vivo conforme a la palabra si yo no conozco la palabra de Dios. Yo no la voy a aplicar bien. Por eso cada día debemos ejercernos la palabra, tener ese conocimiento sobre quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces pedirle a Dios cada vez, Señor, dame sabiduría para yo vivir tu palabra conforme a lo que tú quieres de mí, conforme a como tú esperas que yo la viva, no conforme a como yo quiero vivirla. Eso es la sabiduría, aplicar ese conocimiento de la manera correcta, en el momento prudente. La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. En la sapiencia o sabiduría se destaca el juicio sano, basado en el conocimiento y el entendimiento, la aptitud de valerse del conocimiento con éxito. ¿Y qué es éxito? Bajo el entendimiento para poder resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o incluso hasta aconsejar a otros. Todo, por eso digo que la sabiduría aplica para todo. Y el conocimiento que está en la palabra de Dios, si nosotros lo adquirimos y buscamos sabiduría para ejecutarlo como se debe, nosotros vamos a vivir conforme a la palabra, vamos a estar bien en cada área de nuestras vidas. ¿Eso quiere decir que no van a venir adversidades? Claro que no, pero como usted tiene el conocimiento y usted va a saber aplicar ese conocimiento, o sea, siendo sabio, entonces aunque las cosas estén mal, usted va a permanecer bien, porque Dios lo va a seguir ayudando, porque Dios lo va a seguir guiando. El pastor decía que debemos alcanzar esa meta de poder estar con el Señor, de poder alcanzar esa plenitud de Cristo, y eso se hace con sabiduría. Yo no puedo, si por ejemplo, el Señor me manda a honrar a mis padres, yo no puedo el día que mis padres me necesiten, yo decir, no, porque yo tengo tal cosa, no, porque yo tengo que ser sabio. Tengo que decir, bueno, déjame ver que yo puedo, de las muchas cosas que yo tengo, que no son prioridades, aguantarlas, dejarlas a un lado para yo darle prioridad a suplir una necesidad o honrar a mis padres, qué sé yo, con mi presencia, con algo que necesiten en determinado momento. Entonces, eso es la sabiduría. Tener el conocimiento de que no encerrarte bajo tu propio concepto, porque bajo mi propio criterio, ¿verdad? Yo puedo tener 20.000 cosas y decir, no, por eso yo no puedo llevar a mi papá. Pero hay un conocimiento de usted saber administrarse, de usted saber priorizar, y en base a eso usted hace una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, cumplo con mis padres, cumplo con las prioridades que tengo para que no me vaya a agarrar otras complicaciones. Hago ambas. Honro a Dios, honro a mis padres y no dejo de hacer mis cosas. Es muy peligroso cuando nosotros no tenemos conocimiento y queremos y hacemos las cosas. Porque hacemos las cosas en base al criterio nuestro. No estamos ejerciendo la sabiduría y tampoco tenemos conocimiento. Y es aún más difícil cuando tenemos conocimiento de las cosas de Dios, pero no lo ejecutamos con sabiduría. O sea, no hacemos uso de la sabiduría, no somos sabios. Una cosa no prevalece sin la otra. Hay gente que tiene muchísimo conocimiento, pero no tiene sabiduría para aplicarlo. Entonces, como dice Pablo, pasa a ser como si para lo que le tiño. En este caso lo del amor, pero ese mismo aplica sobre la sabiduría.
De nada me sirve a mí yo tener todo el conocimiento del mundo, de la palabra, yo pararme aquí muy bonito a compartir, por ejemplo, esa palabra con ustedes. Tener todo ese conocimiento y no aplicarlo como yo digo. Entonces a eso nos llama el Señor, a aplicar con sabiduría el conocimiento, pero no solamente eso, a conocerlo a través de su palabra, porque la misma palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo tememos a Jehová? No temor de miedo, sino temor de reverencia, de somnolencia, de respeto, de querer obedecerlo. Y cuando nosotros queremos obedecer a Dios, queremos tenerle devoción, respetar, nosotros buscamos el conocer a Dios y buscamos hacer su voluntad. ¿Esto es cosa fácil? Claro que no, pero eso no es cosa fácil. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Job era bastante sabio, pero Job ejercía ese conocimiento, ¿verdad? Esa sabiduría, ¿cómo? En el bien hacer. Job, cuando llegaron las circunstancias difíciles, él no pensó con insensatez: yo voy a soltar todo, yo no voy a servir más a Dios. Aún teniendo personas que lo mal aconsejaron, él ejerció la sabiduría en base al conocimiento. ¿Por qué? Porque él conocía del Señor. Él conocía que cualquiera que fuera su circunstancia, Dios iba a estar ahí. Pero también en todo cuanto él conocía, buscó aplicarlo en su vida diaria, tanto en lo ministerial como en lo personal, como en lo familiar. Tanto así que a Job hasta le costó a su familia estar en ciertas circunstancias. Pero él vivía en todo aspecto de su vida conforme a la palabra de Dios. Por eso era sabio, porque sabía ejecutar ese consejo de Dios, esa palabra de Dios en la situación, en el momento, en el instante preciso. La sabiduría es usted ejecutar el conocimiento que usted tiene, cómo y en el momento indicado. El saber cómo aplicarla, dónde aplicarla, cuándo, en qué momento. Discriminar entre las consecuencias que le puede traer algo, lo que le favorece y lo que no le favorece. Saber actuar conforme a la palabra en cada momento de su vida. Eso no es cosa fácil. Ahí está Job. Sin embargo, Job pacientemente esperó, confió en el Señor, no actuó imprudentemente ni con insensatez. Y por eso al final pues vemos el resultado de Job, cómo Dios lo honró, cómo su vida fue restaurada, cómo todo lo perdido, materiales, fue incluso duplicado. Pero pudo vivir una vida plena y tener esa satisfacción de que pudo cumplir la palabra del Señor, de que pudo actuar sabiamente en base a ese conocimiento de Dios que tenía. E incluso adquirió más conocimiento, porque decía: Señor, de oídas yo te había oído, pero hoy mis ojos te pueden ver. O sea, todo lo que yo conocía ayer se afianza aún más hoy con todo lo que tú has hecho por mí. Entonces, actuar sabiamente es primero conocer a Dios en esencia, conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios y saber aplicarla a nuestras vidas en todo. No solo aquí en el aspecto, vamos a decir, eclesiástico, en lo ministerial, aquí en estas cuatro paredes, sino en todo. Si vemos el libro de Proverbios, tiene consejo para cada área y aspecto de nuestras vidas. Aconseja a los jóvenes, aconseja a los hijos respecto a sus padres, a los padres respecto a los hijos, aconseja a las esposas, a los esposos. Y de eso se trata la palabra de Dios, de que nosotros podamos conocer a Dios a través de ella para poder honrarlo y aplicar ese conocimiento que Dios tiene preparado para nosotros sabiamente, no conforme a mis emociones, no conforme a las circunstancias que yo estoy viviendo, sino como demanda la palabra de Dios. Cosa que no es fácil, eso no es cosa fácil. Sin embargo, tiene su recompensa. El capítulo 9 de Proverbios dice lo siguiente. Esto es como una parábola. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta el buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y aprecien
y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Ven aquí cómo resalta el libro de Proverbios. El temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer a Dios. Y ayuda a que en base a ese conocimiento nosotros actuemos sabiamente. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Pero si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Todo lo que Dios tiene establecido en su palabra no es porque es un Dios arbitrario, no es porque quiere negarle a usted que usted tenga deseos ni placeres, ni que usted sea humano. Es que Dios, quien conoce todas las cosas, quiere evitarte que tú pases por ciertas circunstancias, quiere guiarte como que de la forma más encarrilada posible a que tú puedas vivir bien conforme a su palabra, no quitándote las adversidades, sino dándote el conocimiento de esas adversidades, el resultado, cómo tú puedes permanecer aún en medio de ellas, cómo tú puedes salir victorioso de ellas, aplicando el conocimiento de su palabra, con sabiduría, no conforme a las circunstancias, al momento, a cómo yo me siento en ese instante, sino con sabiduría, con prudencia, con sensatez en todo. En mi trabajo, en la universidad, en la escuela, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la universidad, con mis amigos, con mis padres, con mi esposo, con los casados, los esposos con sus esposas, los padres con sus hijos, los hijos para con sus padres. No es cosa del momento como yo me siento. Y siguiendo ahí mismo en Proverbios 9, vamos a ver ahora la contraparte de lo que es ser entonces insensato. Dice aquí, llamado de la necedad. La mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Eso pasa a la gente que no tiene conocimiento, o que tiene conocimiento a medias, o que conoce pero no aplica el conocimiento como debe, sino en base a su propio juicio, haciéndose sabio en su propia opinión, bajo sus propios criterios. Dice, esta se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto, con la vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice. Y a los ingenuos, entren conmigo, les dice a los ingenuos. Y a los que le falta buen juicio, les dice, el agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imagina es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Es decir, cuando usted hace las cosas fuera del orden de Dios, cuando usted no aplica los conocimientos de Dios con sabiduría, sino en base a su propio criterio, en base a cómo usted entiende que debe ser, o sea, usted no aplica la palabra a su vida, usted quiere adaptar la palabra a su estilo de vida, no usted adaptarse, como lo llama la palabra, a vivir. Entonces van a venir consecuencias muy desfavorables para usted y para mí, en toda área de nuestra vida, porque si nosotros somos desordenados en una cosa, muy probablemente que lo seamos en la otra. Por eso la palabra tiene consejo absolutamente para todo. Si usted se fija, la palabra de principio a fin no versa simplemente en cómo usted se va a conducir en estas cuatro paredes. La palabra le exhorta a usted cómo conducirse en todo. Pero lo pide, aún la misma palabra, Dios mismo en su palabra dice que ejerza ese conocimiento que Él está dando con sabiduría. No con ira, ni haciéndome yo sabia en mi propia opinión, ni actuando como yo quiera, como yo entienda en el calor del momento, sino con sabiduría.
discriminando entre lo bueno y lo malo, entre lo favorable y lo desfavorable. Y la palabra está, y la palabra es tan buena que simplemente no te dice, ah, mira, tú ponerle la mano al fuego, eso es malo. Te enseña por qué es malo. Te deja ver cuáles son las consecuencias de tú ponerle la mano a ese fuego. Te vas a quemar, y no solo que te vas a quemar, vas a durar un tiempo para sanar, te puede dejar una cicatriz permanente y todo lo demás. Pero también te explica todo, o sea, te explica todo. Te dice por qué es bueno tú hacer las cosas. No simplemente haces esto, te explica el por qué. La palabra lo explica todo. Y la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Buscando ¿qué? Conocer a Dios. Estar cerca de Él, conocer su palabra. Y una vez que conozco su palabra, una vez que me he dado el chance de conocer a Dios, hacer las cosas no como yo entiendo, no bajo mi entendimiento, sino con sabiduría, con sensatez, no actuando bajo mis emociones, no actuando bajo el calor del momento, sino con sabiduría, con prudencia, para que me vaya bien. Porque Dios con todo eso lo que busca es que a nosotros nos vaya bien. ¿Qué Dios gana con que yo haga la cosa bien? Eso como niño cuando lo único que tiene que hacer es ir a la escuela y saca buena calificación, hay que darle un premio. No, ese es beneficio para ti. Yo te puedo premiar otras cosas, pero el beneficio de tú hacer las cosas bien es para ti. Ahora, si yo hago un acuerdo contigo, si tú haces tal o cual cosa, ya eso es diferente. Te voy a regalar esto, te voy a obsequiar esto, te voy a llevar al parque. Pero porque usted saca buenas calificaciones, por ejemplo, usted lo único que hace es eso en la vida y eso es beneficio para usted. Dice Deuteronomios 10, del 12 al 13, el Señor diciéndole al pueblo de Israel: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes, o sea, que le conozcas, que le tengas devoción, que le tengas respeto, que decidas amarle, andar conforme a su voluntad. Que andes en todos esos caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. O sea, Dios no es un Dios arbitrario que te dice, no, tú vas a hacer esto porque sí. No, te enseña el porqué, el beneficio que te va a dar eso. Y ese beneficio es para ti. A ti es quien te va a ir bien. A mí es quien me va a ir bien. Entonces el llamado en ese día es aplicar, primero a conocer a Dios, adquirir conocimiento de Dios en base a su palabra, porque ahí está todo. Y la sabiduría, aplicar ese conocimiento como se debe. Eso es la sabiduría. Aplicar el conocimiento como se debe, en cada circunstancia, en cada momento, actuando con sensatez. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga de verdad.